Cordial saludo. A continuación, la presentación de la ponencia Modalidad de formación, diferencias de género en razonamiento cuantitativo en universitarios colombianos, basado en los resultados de la prueba Saber Pro de razonamiento cuantitativo del año inmediatamente anterior. ¿De dónde surge o cuál es la inquietud? Digamos que la evidencia empírica muestra tres tipos de resultados. Por un lado, el aumento de la oferta de programas virtuales a todo nivel, pregrado, posgrado y extensión, lo cual en el ambiente nacional se evidencia en un número creciente de formación técnica, tecnológica, universitaria y de maestría, que ya supera el 5% para el caso de la educación técnica y tecnológica, y está cercano al 4% en la educación universitaria y de maestría. Por otro lado, también es evidente la persistencia de las diferencias de género en las pruebas STEM, es decir, en las pruebas de ciencia y tecnología, que incluyen pruebas en ciencia, biología, física, química, ciencias naturales y matemáticas. Para el caso colombiano, las pruebas de razonamiento cuantitativo muestran diferencias por género. Las barras naranja corresponden a los resultados promedios por hombre en las pruebas 2016, 17 y 18. Esa diferencia está cercana al 10%. Asimismo, hay suficiente evidencia que muestra que los determinantes del logro educativo son disímiles y variados, pero que se pueden agrupar en características del individuo, de su contexto, pero también del entorno educativo. Es decir, la escuela también determina el logro educativo. ¿Qué hicimos? Lo que se hizo fue recoger los resultados de la prueba Saber Pro de razonamiento cuantitativo en el año 2018, que muestra diferencias en los promedios por modalidad. Es decir, en Colombia los programas de pregrado tienen modalidad a distancia tradicional, virtual y presencial. Grosso modo, por promedio, los resultados presenciales son mejores que aquellos en modalidad presencial y en modalidad virtual. Sin embargo, hay algunos casos en donde la virtualidad o bien iguala la modalidad presencial o supera esta misma, como es el caso en ciencias sociales, como es el caso de administración, en contaduría. Entonces quisimos mirar como el detalle de esas diferencias. Repetimos, por género y por la modalidad. Para hacer eso utilizamos un análisis de varianza multifactorial, ANOVA multifactorial o M-ANOVA. El AM es de multifactorial. Los análisis ANOVA fundamentalmente lo que miden son la relación entre la varianza entre dos variables que son independientes. Para este caso, entonces, quisimos mirar si la varianza de los resultados en las pruebas Saber Pro tenían algo que ver o bien con el género, o bien con la modalidad, o bien con el grupo de referencias, o bien con de dónde egresan esos estudiantes. Y posteriormente miramos unas interacciones entre esos factores. En términos de la ANOVA sin interacciones, pues hay unas diferencias que se explican por la modalidad, por el género y por egresar de ciertos programas o de ciertos grupos de referencia. Es decir, si un estudiante egresa de un programa de ciencias naturales, en promedio tendría una diferencia de 29 puntos respecto de uno que egresa de administración. Asimismo, quien egresa de un programa presencial tiene 13 puntos a favor respecto del que egresa en las otras dos modalidades. Pero asimismo, los hombres tienen, si cogiéramos un hombre y una mujer, existe una probabilidad por encima del 90% que el hombre obtenga 8 puntos por encima que una mujer. Asimismo, hay ciertos programas, que restan respecto, si yo escojo un estudiante de administración y uno de un programa de enfermería, psicología, ciencias militares, derecho, educación o sociales, estos últimos obtendrán peores resultados que aquel de administración. En términos de interacciones, favorece también a los hombres
egresados de enfermería, los hombres egresados de virtual, los hombres egresados de educación y los hombres de economía. Pero estos puntajes son mucho menores, son entre 2 y 3 puntos. Respecto a la modalidad de cursada, existe, digamos, una diferencia en favor de los presenciales y de los virtuales en ciertas áreas, como en sociales, por ejemplo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué nos pueden decir esos resultados? Esos resultados fundamentalmente nos dicen es que en Colombia, a partir de las pruebas de 2018, podemos decir que existen diferencias por género en la prueba de matemáticas. También podemos decir que el grupo de referencia lo que hace es favorecer a los hombres y no a las mujeres. Es decir, digamos, el efecto en favor de los hombres se agranda a través de los grupos de referencia, ¿sí? Pero la virtualidad suaviza esa diferencia. Es decir, programas virtuales hacen menos significativa esa diferencia, es decir, la cambian de significativa a no significativa, e incluso en algunas partes está en favor de las mujeres. Eso nos lleva a hacernos preguntas como ¿cuál es el mecanismo por el cual la virtualidad suaviza esas diferencias? O sea, ¿cómo es que la virtualidad hace que esas diferencias menguen o se eliminen, por una parte? Y lo otro es cuáles son las características que apoyan el efecto positivo de la virtualidad. Si es el efecto de ser mujer, si es que los que van allá ya tienen cierta disposición y preparación, si es que los que estudian virtual son más o menos responsables que aquellos de pregrado, quizás por la edad, quizás por cómo se exponen a eso. Eso era todo, muchísimas gracias.